Hola, buenas tardes muchachos. Estoy haciendo esto como un tutorial para que aprendamos a hacer hojas de personaje de Dungeon World. La idea es que a través de este video puedan aprender a completarlas, no les resulte demasiado difícil y les permita prepararse para lo que va a ser el juego propiamente tal. Y también como un modo de aprovechar esta moda de hacer clases online que hemos tenido que adquirir los profesores durante este último tiempo y orientarla hacia algo que me resulte también más entretenido y poder probar un poco mejor las capacidades como grabador de videos. La hoja de personaje de Dungeon World es bastante intuitiva. No es difícil de llenar porque los personajes son más fáciles de hacer que en cualquier otro juego de fantasía que yo conozca, por lo menos, salvo tal vez de ID básico, que es la inspiración directa de este manual. Lo primero que van a encontrar acá es su categoría de personaje, eh, el nivel y los puntos de experiencia. Abajo van a encontrar una descripción pequeña de su personaje. Por ejemplo, si ustedes están jugando con un personaje bardo, en este caso, puede tener una mirada sabia, fiera o alegre. Y ustedes debieran elegir cuál de esas tres características es la que ustedes van a escoger para que el personaje tenga para su personaje. Por ejemplo, en este caso yo decidí adoptar que mi personaje fuese un bardo de mirada sabia, despeinado. Tengo que elegir cuáles son sus ropas, si son ropas elegantes de viaje o pobres. Si es sabio y es despeinado, ropas elegantes no me parece la más adecuada. Ropas de viaje me parece más apropiado para un personaje que viaja a través de distintos lugares. Así que voy a descartar ropas elegantes. Es sabio, lleva ropa de viaje, eh, es despeinado. Cuerpo en forma, bien alimentado o delgado. Mm, Vamos a escoger cuerpo en forma. Entonces ustedes eligen cómo es el aspecto de su personaje, cómo se va a ver. Todos estos datos a mí, como máster, me resultan de importancia narrativa, porque así cuando ustedes hagan la descripción de su personaje puedo preguntar, y es mi labor como máster de Dungeon World preguntarlo, ¿por qué es mirada sabia? ¿Por qué tiene el pelo despeinado? ¿Por qué utiliza ropas de viaje en lugar de ropas elegantes? ¿Por qué tiene el cuerpo en forma? Por ejemplo. Ahora viene lo más importante, que es eh, la distribución de los puntajes. Ustedes van a ver acá abajo en la sección, en esta sección de la página, van a encontrar números, que en este caso son 16, 15, 13, 12, 9 y 8. Les corresponde a ustedes escoger cuáles son los números que van a distribuir entre esos 6 números y dónde los van a ubicar, si en fuerza, en constitución, en destreza, inteligencia, sabiduría o carisma. Ustedes eligen cómo distribuirlos. Ahora bien, si tenemos un bardo, le vamos a asignar nuestro valor principal, los 16. Los 16 se lo vamos a asignar a carisma. Vamos a asignar el 15, que es un personaje de mirada sabia, a sabiduría. Vamos a asignarle destreza, porque debe ser un personaje ágil, el 13. Tenemos ahí. El 12 se lo vamos a asignar a inteligencia. Como era un personaje de cuerpo en forma, creo que el 9 debiera dárselo a constitución. Pero mi personaje no va a ser particularmente fuerte, en realidad va a ser bastante débil. Esa es la primera cifra y es importante para la creación de personajes. Ahora bien, cada cifra tiene al lado un valor, más 2, más uno, más cero o menos uno. Esos son los modificadores y van en la columna de al lado. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es escoger cuál es el modificador que voy a utilizar, dependiendo de lo que estén asignados allí. El 8 corresponde al menos uno. Al 9 le corresponde más cero. Al 12 también le corresponde más cero.
al 13 el más 1, al 15 más 1, y al 16 más 2. Ahí está el punto. Ahí ya tenemos visualizado cómo funciona el tema de los modificadores y los valores. Entonces, por ejemplo, al igual que en D&D quinta, en Dungeons and Dragons quinta edición, cuando yo les diga tira más fuerza, lo que estoy diciendo es que tiren y le sumen el modificador, no el valor de la tirada. En este caso, si les pido que tiren más fuerza, hacen una tirada de los dos dados de 6, que es el sistema básico de Dungeon World, y le suman menos 1, es decir, le restan ese valor. Lo mismo ocurre en el caso si dijera tira más carisma, le suman un más 2 al resultado de la tirada, y así. Los modificadores son los importantes en estos casos. Ahí ya tenemos más o menos modificado el libreto de Bardo de una manera que nos resulte adecuada. Abajo van a encontrar las razas. Entonces aquí uno lo que debiera hacer es escoger con qué raza va a jugar. Puede jugar con un elfo en este caso o con un humano. Dependiendo de la raza que ustedes elijan, hay distintos elementos que sirven como ventaja. Por ejemplo, si son un elfo, cuando llegan a un lugar importante, ustedes deciden cuál es el lugar importante como jugadores, pueden preguntarle al director de juego, en este caso a mí, acerca de un hecho de la historia de dicho emplazamiento. Y yo como director de juego les debo responder con la verdad. Tengo que darles un dato que sea cierto. Lo mismo ocurre en el caso de los humanos. Cuando llegas por primera vez a un asentamiento civilizado, alguien que respeta la costumbre de la hospitalidad hacia los juglares te acogerá como invitado. Eso significa que tu raza, la raza con la que elijas a tu personaje, tiene un efecto dentro del relato, tiene un efecto dentro de la historia que vamos a contar. Y eso es un aspecto que para mí hace mejor Dungeon World que otros juegos de rol, en ese sentido. Porque no son solo ventajas tácticas, sino que en este caso son ventajas narrativas. Entonces en este caso yo voy a escoger un bardo humano. Ahora me corresponde elegir mi alineamiento. Puedo ser bueno, puedo ser neutral o puedo ser caótico. Cada uno de los alineamientos tiene asociado un comportamiento que yo debo completar durante la partida o durante la campaña. Una vez que yo complete esa actitud, una vez por historia, por ejemplo, yo obtengo un punto de experiencia si he cumplido con mi alineamiento. De hecho, puedo cambiar de alineamiento, pero tengo que explicárselo al director de juego en algún momento. Si elijo bueno, por ejemplo, tengo que tratar de ayudar a alguien con mi arte. Si elijo neutral, tengo que evitar un conflicto o calmar una situación tensa. Y si escojo caótico, tengo que incitar a otros a llevar a cabo acciones decisivas o importantes no planeadas. Voy a elegir neutral, evitar un conflicto o calmar una situación tensa. Una característica interesante de Dungeon World es cómo funcionan los vínculos. Los vínculos son relaciones que yo tengo con otros personajes de la mesa. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que tengo tres compañeros en la mesa, Tanis, Raistlin y Caramon. Entonces decido que voy a elegir tres vínculos. Uno puede elegir la cantidad que quiera, al menos uno, y voy a poner lo siguiente. Por ejemplo, esta no es mi primera aventura con Raistlin. Canté historias sobre Tanis antes de conocerlo en persona, y Caramon suele ser el objeto de mis bromas. Cada historia yo debiera tratar de completar mis vínculos. Debiera tratar de cumplir con esas actitudes y con lo que me están estableciendo esos vínculos con los otros personajes. El director de juego me va a preguntar, cuando yo esté jugando, cuáles son las historias que canté sobre él y por qué las canté antes de conocerlo en persona. ¿Por qué alguien, un bardo, sabe historias de Tanis antes de conocerlo en persona? ¿Por qué Caramon suele ser el objeto de mis bromas? ¿Y por qué no? ¿Y cuáles fueron las aventuras que tuve con Raistlin antes de empezar a jugar? Eso le da al personaje un trasfondo antes de comenzar el juego que en otros juegos de rol no tienen.
Ahora, uno puede completar todo el espacio de vínculos aquí con todo su grupo de juego, lo que hace la partida mucho más entretenida. Eh, Ahora vamos a entrar en el terreno central de este juego, que son los movimientos. Ahora, antes de pasar a los movimientos, quiero mostrarles algo importante. El daño. Cada personaje tiene un daño fijo. El daño del bardo, por ejemplo, es un D6. El daño del mago es un D4. Significa que utilice el arma que utilice, el bardo en este caso hace solo ese daño. No, el daño no depende del arma, sino que depende del personaje. Lo que hace que, por ejemplo, los guerreros o los exploradores o los paladines sean los mejores personajes en combate. Y eso balancea el juego desde muchos puntos de vista. Movimientos iniciales. Ustedes tienen una serie de movimientos iniciales aquí. Cada movimiento tiene un gatillo o un activador. La palabra movimiento no es correcta. Moves en inglés debiera traducirse como jugada. Cada vez que un personaje va a tirar un dado en este juego, por alguna razón se activa un movimiento. Por ejemplo, si ustedes hablan sinceramente con alguien, pueden hacerle a su jugador una pregunta de la siguiente lista. En este caso, el jugador, por ejemplo, puedo ser yo, como director de juego, o puede ser algún otro jugador. Entonces, uno puede hacer una pregunta de la lista y al mismo tiempo esa pregunta puede hacer otra pregunta de la lista que sea completamente sincera. Luego aquí, por ejemplo, en conocimiento de bardo, nos piden que elijamos una de las siguientes áreas de conocimiento y que esa área de conocimiento, o sea, si encontramos una criatura que está dentro de un lugar o un objeto que esté dentro de ese conocimiento, podemos preguntarle al director de juego una pregunta al respecto y el director de juego podrá respondernos con sinceridad. Entonces ahí depende mucho de nosotros elegir cómo va a funcionar. Por ejemplo, yo voy a elegir el bestiario de criaturas inusuales. Entonces cada vez que me encuentre con una criatura inusual, puedo, eh, puedo preguntarle al DJ en relación al respecto y él me puede responder con sinceridad respecto a cómo se mata esa criatura, por ejemplo, o cuál es su principal debilidad. Es interesante eso, desde muchos puntos de vista. Artes arcanas. Cuando imbuyes con magia una de tus actuaciones, puedes elegir uno de tus compañeros y un efecto. Y tú eliges los efectos. Ahora, una vez que uno elige el efecto, tira más carisma. Como ya saben, se agrega a la tirada de 2d6 el modificador de carisma. Con un 10 o más, el compañero recibe el efecto seleccionado. Entre 7 y 9, el conjuro funciona, pero atraes una atención no deseada, etcétera. Y el otro movimiento que se elige es el de puerto en la tormenta. Luego está equipo. Equipo es 9 más fuerza. En este caso se determina según el valor que vimos allá arriba. Tienes razones de viaje y puedes elegir un instrumento que pesa 0 para ti, porque eso se descuenta del valor que tienes aquí. Puedes elegir un instrumento, puedes elegir una de las dos ropas, puedes elegir uno de los dos armamentos o puedes elegir uno de los del equipo que está ahí. Tienes que elegir uno de... Y en este caso yo elegí estos 4 elementos. Un rabel, una pequeña guitarra similar a una mandolina, digamos, una armadura de cuero, un estoque de duelista y equipo de aventurero. Y con eso, un personaje de Dungeon World está listo. No me demoré más de 15 minutos en crear el personaje. El resto son todas las preguntas que tengo que responderle al director de juego. Y es así de simple. Espero que les haya gustado. Nuestro segundo video va a tener que ver con los movimientos básicos eh, o con los puntos de experiencia y cómo se avanza, cómo avanza un personaje en Dungeon World. Muchas gracias por poner atención y nos vemos.